Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo estudio de nuestra cartilla, de nuestra lección. Y que la lección para esta semana pues se titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y en esta ocasión el estudio lo vamos a realizar únicamente con nuestro hermano Werner, ya que por diferentes motivos nuestros demás invitados para este día pues no había disponibilidad por diferentes circunstancias. Pero de igual manera, ¿verdad? La palabra de Dios siempre es bonito platicarla. Así es que en esta ocasión lo vamos a hacer con nuestro hermano Werner. Hermano Werner, bienvenido. Amén. Muchas gracias, hermano Ronnie. Un placer de nuevo estar acá grabando la lección y tengan un feliz día a todos. Bien, muchas gracias, hermano. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre durante cada día con una pequeña oración. Una oración para pedir que el Espíritu Santo dirija este estudio. Inclinemos el rostro, cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Dios, en esta ocasión, nuevamente por permitirnos, Padre, el estudio de un día más, el estudio de tu palabra. Suplicamos en esta hora que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos y nos dé la sabiduría y el conocimiento para el estudio que vamos a tener en esta ocasión. Bendice a nuestro hermano Werner, bendice a aquellos que han de ver y escuchar este video, Señor, en cualquier lugar. Y de igual manera, Padre, bendice el repaso, el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decíamos, el título es ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y hay una palabra muy interesante, Werner, que yo creo que es la que quizás a lo largo de la semana vamos a estar escuchando seguido y quizás esa es la que mayor énfasis, pienso yo por el momento, vamos a estarle dando. Y es la palabra autoridad. ¿Qué se le viene a la mente a usted al escuchar la palabra autoridad y hablar acerca de la Biblia, Werner? Bueno, cuando hablamos de autoridad se me viene a la mente de algo que yo poseo, algo que es mío, algo que yo puedo adquirir, algo de lo que yo puedo hacerlo, como mencioné anteriormente, hacerlo mío, ¿verdad? Hacerlo de mi propiedad y poder hacer uso de él. Bien. Eso es lo que está bien. ¿Cómo no? Gracias. Mateo 4:4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Jesús, ¿verdad? Cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y podemos ver, hermano Werner, que el mismo Jesús, cuando Satanás vino y lo tentó, el mismo Jesús no fue a luchar con sus propias armas. Fue directo y fue claro con un escrito está. Escrito está. ¿Qué podemos hablar sobre esta cita, sobre este texto? Hermano Werner. Bueno, a mí lo que me llamó más la atención es que acá podemos ver que Jesucristo empieza su ministerio salvador. La lección lo detalla claramente, que Jesucristo inicia su ministerio, el ministerio que vino a hacer por nosotros, el ministerio de dar su vida como cordero para salvar nuestras vidas. También podemos ver que en ese contexto, luego después de él bautizarse, él había ayunado 40 días y 40 noches. Podemos verlo
en el estado más débil que él pudo haber estado en ese momento. Siendo él un Dios, hoy siendo, en ese momento, en esa ocasión, siendo humano, se había, por decirlo así, degradado al llegar a ser humano, y luego él, 40 días y 40 noches, todavía más degradado, más débil realmente. Solo pongámonos a pensar cómo podría estar una persona que ha ayunado 40 días, solamente con agua, ¿verdad? Porque es imposible estar sin agua. Pero Jesucristo estaba en el estado más débil que podía llegar a ver, valga la redundancia, de estado, ¿verdad? Y pues en el contexto, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo lo transporta para que él fuese tentado, acá podemos ver que él fue tentado 3 ocasiones. Y eso nos puede tomar a nosotros como ejemplo que Jesús, siendo Dios, teniendo él el poder para poder salvarse, librarse de esa tentación, solamente chasqueando sus dedos, pero él confrontó al enemigo de una forma ejemplar para nosotros. Y Bien, esa. usted mencionó algo muy importante también, y quizás la historia esta de la tentación de Jesús por parte de Satanás, yo creo que esa historia la sabemos todos y sabemos también cuál fue la respuesta de Jesús en todo momento, ¿verdad? Con un escrito está siempre en todo momento, en las 3 ocasiones. Pero usted mencionó algo muy importante, Werner, y hermanos que están estudiando esta lección. ¿En qué momento Satanás ataca más a los seres humanos? Cuando estamos débiles, cuando tenemos problemas. Allí es cuando nosotros estamos más puestos a prueba, como lo fue Jesús. Pero vemos, y como usted lo dijo, es un ejemplo para nosotros, vemos que Jesús vino y dijo, escrito está, le estaba dando la autoridad que la palabra de Dios se merece, lo cual hoy en día se ha perdido. Hoy en esta época moderna, o sea, la Biblia ha perdido autoridad, y la autoridad esa de que mencionan también, se ha perdido lo poderoso con lo que fue, cómo fue escrita la Biblia. Todo eso se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Y es por eso que la Biblia está siendo vista como un libro normal, como que no tiene autoridad sobre la vida del ser humano. Pero cuando nosotros estamos débiles, volviendo al ejemplo, cuando el ser humano, cuando nosotros estamos débiles, Werner, ¿qué es lo que hacemos a veces, en muchas ocasiones? ¿Qué es lo que hacemos en nuestras debilidades? Bueno, realmente como seres humanos, lo que la mayoría hacemos, ¿verdad? No podemos hablar por todos, pero lo que la mayoría hacemos quizás es buscar nuestros propios recursos. A veces buscamos al vecino, a veces buscamos a nuestros padres, a veces buscamos, cuando es problema económico, un préstamo, cuando realmente aquí Jesús nos da el ejemplo más claro. Usted lo mencionó, un escrito está. Porque si nosotros nos vamos directamente a un escrito está, pues el enemigo, así como pasó en esta ocasión 3 veces, el enemigo lo tentó a Jesús. En las 3 ocasiones Jesús respondió directo, claro y al grano, ¿verdad? Como decimos, escrito está y escrito está. La tercera vez le dijo, vete de aquí. Pero lo que podemos rescatar de todo esto es que él habla con firmeza. Él dice, escrito está. Y el enemigo, al escuchar un escrito está, lo que hizo fue buscar otra forma. Cuando volvió a escuchar escrito está la segunda vez, buscó otra tercera forma de cómo tentar a Jesús. Pero la tercera vez, podemos decir que la tercera es la vencida, ¿verdad? Esperamos que así sea en todos los casos, o a la primera. Pero en el caso de Jesús, la tercera vez, vete y escrito está. Y el enemigo, las 3 veces con un escrito está,
lo dejó de molestar y santo remedio en esa ocasión, ¿verdad? Y pues eso es lo que nosotros debemos de rescatar. Un escrito está. Si nosotros tenemos la comprensión que tenía Jesús de las Escrituras, si nosotros tenemos esa pasión por leer la Biblia, el espíritu de profecía, si nosotros tenemos esa pasión de orar como Jesús lo hizo 40 días y 40 noches, si nosotros tenemos esa convicción y tenemos esas palabras en nuestra mente, así como Jesús las tenía, cuando el enemigo venga, cada vez que nos venga a atacar, porque Él lo hace como león rugiente, Él nos da en el punto más débil que nosotros tenemos, pero nosotros con un escrito está, sabemos que le vamos a poner un alto, aunque Él va a seguir, pero con un escrito está, esa prueba hasta ahí nomás llegará. Interesante lo que dice la cartilla. Dice, al sentirse tentado por el apetito, Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y esta frase es bien interesante, sino de toda palabra, dice, que sale de la boca de Dios. Y es que acá Jesús apunta hacia la palabra de vida, que es la Santa Escritura. Allí apunta Jesús, cuando le dice toda palabra que sale de la boca de Dios, apunta hacia la palabra de vida y también apunta a su fuente suprema y divina, que es Dios. Por eso menciona, sale de la boca de Dios. Con eso Jesús le estaba dando la autoridad y la autoridad que la Biblia debe de tener para nosotros. Pero lastimosamente a veces nosotros, como usted bien lo decía, o sea, primero lo que hacemos es ir a buscar al vecino, ir a buscar un préstamo, no sé, hacer cualquier otra cosa, o sea, ir a buscar un médico. Lo primero que nosotros debemos hacer es un escrito está. Y me gusta porque la semana pasada, la lección de la semana pasada, estudiábamos que tenemos que ir a buscar la palabra de Dios con fe, con fe. Porque ¿de qué sirve que nosotros digamos escrito está si no tenemos fe? Eso es el otro asunto, ¿verdad? Muy débil podemos estar, pero si nosotros, o sea, y cuando digo débil no es físicamente como lo estaba Jesús en ese momento, sino que débiles espirituales, débiles mentalmente, débil psicológicamente, débil podría ser físicamente también. Podemos estar así y podemos nosotros decir, escrito está, pero, o sea, nuestra fe cómo está. De nada va a servir que nosotros digamos, escrito está, si nosotros no tenemos fe y no creemos en la autoridad de la Biblia y no creemos en que Dios, el escritor, el que da su voluntad, el que ha dado todas esas promesas, el que cumple sus promesas. No sé. ¿Qué más podríamos abonar a esto? ¿Verdad? Si tenemos fe y con un escrito está, ¿qué más podemos hacer nosotros, Guerde? Realmente la fe es primordial. Sin la fe realmente nosotros no podemos decir que creemos en el sacrificio de Jesús, ni creemos en el amor de Dios. Que si bien es cierto, nosotros no vemos a Dios, pero por fe creemos que Dios existe y por fe sabemos que Dios nos ama por el sacrificio que hizo su Hijo amado. También algo que a mí me gustó y lo menciona es que Jesucristo reconoció que las escrituras son la máxima autoridad y tienen el poder para vencer el pecado. También la Biblia es la única norma y el fundamento de nuestra creencia, porque muchas personas creen ciertas cosas, pero nosotros creemos ciertamente lo que la Biblia dice. Todas nuestras creencias, todo nuestro fundamento, la misma piedra o la base de nuestra iglesia es la misma Biblia. No hay donde confundirse. Y pues así como Jesús inició su ministerio, si alguien de los que nos está escuchando, nos está viendo, tiene duda o quiere empezar un ministerio,
Acuérdese que el ministerio de Jesucristo comenzó con un fundamento seguro, con un escrito está. Si ustedes inician de esa forma, con un escrito está, enviando un video, enviando un texto bíblico por cualquiera de las redes sociales, siempre y cuando lo hagamos de esta forma, con un escrito está, hermanos, cualquier persona que lea va a saber que hay una diferencia de lo que nosotros estamos predicando a lo que el mundo predica. Así que no hay donde perderse. Si Jesucristo mismo, siendo Dios, respondía con un escrito está, mucho más nosotros, que nosotros necesitamos de todo eso. Bien, y quizás para ir ya terminando el estudio de este día, usted lo mencionó, Jesús comenzó su ministerio con el seguro fundamento, ¿verdad? Y confianza en la Biblia. Ahora bien, la lección de este día termina con una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como lo fue Jesús? ¿Cómo? Bueno, realmente para cualquier persona que no ha tenido una comunión con Dios sería difícil, pero una persona que ora, que se comunica con Dios, que ha pasado pruebas, este tipo de personas realmente aprende a ser dependiente de la palabra de Dios. Una persona que tiene la convicción que vive para Dios, depende totalmente de lo que lee en las escrituras. Porque un ejemplo rápido, ahorita que estamos con esta crisis, hay muchos hermanos donde yo trabajo, cada quien con su negocio, pues son adventistas, todos. Todos esos hermanos adventistas tienen cerrados sus negocios. Las demás personas tienen abierto porque ellos ven la oportunidad de ganar dinero en estas ocasiones. Pero nosotros sabemos que no debemos exponernos ante una enfermedad. No debemos de pecar o tener el pecado de presunción, que es creer que yo puedo obtener las bendiciones de Dios estando, en ese caso, en codicia, ¿verdad? Queriendo ganar más dinero. El punto es, hermanos, que nosotros debemos depender más y más de los escritos que están en la Biblia. Leer un poco más del espíritu de profecía para poder comprender a cabalidad lo que la Biblia nos dice, y esa será la única forma en la que nosotros vamos a poder ser dependientes de los escritos de Dios. Y créanme que en esta cuarentena muchos estamos aprendiendo eso. Gracias, Werner. Y en realidad lo que usted dijo es exactamente cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué era lo que Jesús disfrutaba cuando él estaba solo? ¿Qué era lo que hacía? En la madrugada, ¿hacia dónde buscaba él? Buscaba un momento íntimo, buscaba la dependencia de su Padre. ¿Será que nosotros nos hace falta hacer eso? Estudiamos la cartilla del trimestre pasado. ¿Qué hacía Daniel? La Biblia menciona que Daniel oraba 3 veces al día, pero estoy seguro que oraba mucho más que eso. Entonces, la única manera de ser dependientes de la palabra de Dios, como usted bien lo dijo, es buscarla. Es tener aquel deseo, aquella hambre nosotros de la palabra de Dios. Y es la única manera como nosotros, cuando se nos enfrenten las tentaciones, cuando las tentaciones las tengamos de frente, nosotros vamos a poder vencerlas como lo hizo Jesús, como un escrito está. No sé, Werner, si quiere agregar algo ya para finalizar. Sí, pues realmente aprendamos, hermanos, hoy que tenemos tiempo suficiente, hoy no tenemos excusa, ¿verdad? Que el trabajo o cualquier quehacer en la casa nos va a impedir esto. Tenemos que aprovechar que estamos en casa para estudiar nosotros, y ese alimento que estamos recibiendo, podérselo dar a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres,
y pues transmitirlo en donde está todo el mundo, en las redes sociales. Bien, muchas gracias, Werner. Esperamos, hermanos, que este pequeño estudio pueda servirnos en nuestra vida espiritual y que, al igual que Jesús, nosotros en cualquier momento, cualquier circunstancia difícil que nos encontremos, podamos vencerla con un escrito está. Con confianza. Dios es fiel, Dios está pendiente de nosotros y sobre todo, Dios siempre tiene, siempre ha tenido y siempre tendrá el control de cada una de las situaciones. Muchas gracias, Werner. Me gustaría que finalizáramos con una oración, así que le voy a pedir, Werner, que tenga la oración final, por favor. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos en este momento porque hemos finalizado un estudio que usted ha puesto en el corazón de los escritores y editores de la cartilla de este trimestre. Señor, ojalá que esta sea una gran enseñanza para nosotros, que así como Jesús, siendo Dios, dependía de las Escrituras y defendía su creencia, se defendía él mismo con un escrito está. Señor, ojalá que nosotros podamos llegar a ese nivel de poder ser totalmente dependientes de la palabra de Dios. Sé que nos falta mucho, sé que estamos batallando día con día, pero ese mismo día con día, Señor, nosotros también estamos dando nuestra parte, orando y leyendo las Escrituras. Toque todo corazón que haya escuchado este mensaje y que sea receptivo, y que este mensaje no solamente quede en los que lo van a escuchar por primera vez, sino que sea transmitido a las demás personas. Gracias, en el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, Werner y hermanos. Los esperamos el día de mañana, siempre por este mismo medio. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Amén.